Hola viajeros, hoy os traigo algunos tips, algunos consejos por si queréis viajar a Costa Rica, pero oye, os apetece saber un poquito antes de ir. Yo en todos los viajes siempre creo que lo primero que hay que tener en cuenta es a dónde vamos, es decir, qué tipo de turismo se va a hacer allí, porque no en todos los lugares nos encontramos ni los mismos sitios ni tenemos las mismas actividades. En este sentido, tenéis que tener en cuenta que Costa Rica es un sitio muy natural para todo y en todos los sentidos. Y por eso tienen una frase muy típica para ellos, que es pura vida. Como podéis ver en mi camiseta, pura vida es todo. Pura vida lo usan para todo. Pero siempre os dicen que en algún momento del viaje os daréis cuenta de lo que es pura vida. Yo creo que para cada uno es una cosa diferente. Para mí significa que todo es muy libre, muy salvaje, muy natural. Está muy bien pensado. Yo al principio pensaba que simplemente era un eslogan, pero es cierto, es que ese país se define perfectamente como pura vida. Cuidan muchísimo el medio ambiente, les importa mucho y siempre lo tienen presente para todo. Claro, por eso tienen ese país y sigue siendo ese tipo de turismo, porque es lo único que tienen realmente, es lo mejor que tiene el país y ellos son conscientes de eso. También os voy a hablar del clima. En realidad hace calor, depende de la zona donde seáis. Quizá no consideréis que haga tanto calor o quizá os parezca que haga más calor. Es cierto que cuando en España es invierno, para ellos es, no lo vamos a llamar verano, pero bueno, para ellos se puede considerar verano. Suben pues unos cuantos grados la temperatura, pero es muy poco. Siempre tienen un clima, la verdad, bastante agradable. Pero sí que hay que tener en cuenta que a lo mejor esos grados de más o de menos, si sois más friolero o más caluroso, los tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Cuando para nosotros es verano, para España, para ellos no es invierno, porque ellos no llaman invierno-verano, porque al final 2 grados más para arriba, más para abajo tampoco cambia mucho. Ellos lo llaman época seca y época de lluvias. Nosotros en nuestro caso fuimos en su época de lluvias, ¿vale? Cuando decimos época de lluvias es que llueve, siempre. Siempre va a llover. A nosotros nos llovió todos los días. A lo mejor tenéis la buena suerte de que un día no llueve. Pero no es una lluvia constante. Ahora llueve, llueve mucho, a lo mejor en 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ha dejado de llover. A lo mejor no llueve más en todo el día, a lo mejor sí. Pero tener muy presente que va a llover y os vais a mojar. Y no os podéis quedar en un restaurante, en un hotel, en una cafetería, porque vais a querer hacer millones de cosas y no os podéis parar. Yo en mi caso fuimos muy prudentes y nos compramos un chubasquero, que bendito chubasquero, pero también tener en cuenta que debéis llevar unos buenos zapatos. ¿Qué quiero decir? Pues yo siempre me llevo a todos los viajes unos zapatos que están muy bien, que abrigan un poquito, que no calan, pero no calan para el clima al que estoy acostumbrada. Yo el primer día me calé y ya olvidaros del tema porque nunca más va a estar tus zapatos secos. Y la verdad es que es algo bastante desagradable. También tenéis que tener en cuenta que efectivamente en época de lluvias hay mucha más humedad. Es un país en el que hay humedad, pero sobre todo cuando llueve se nota muchísimo esa humedad, ¿vale? Si no estáis, yo por ejemplo, que soy del centro de la península, no estoy acostumbrada a esa humedad, íbamos con mascarilla y había momentos en los que sinceramente me costaba respirar. No es algo, ¿vale? Pero sí es cierto también que sabéis que cuando hay humedad parece como que hace más calor y hay más bochorno, ¿no? Pero aún así, sinceramente es un clima bastante agradable. Cuando llueve baja un poquito la temperatura, bueno, pues como pasa en todos lados. ¿Qué más tenéis que tener en cuenta? Bueno, pues en relación a esto de la lluvia, yo el primer día, cuando vi que mis zapatos estaban mojados, para intentar tenerlos un poco secos, cogí el secador del hotel, ¿vale? Y me puse a secar los zapatos, los calcetines, encima aquel día nos empapamos, la ropa, no se seca, no se va a secar. Nunca jamás vais a volver a tener ropa seca hasta que volváis a vuestra casa, que lo sepáis, ¿vale? Una vez se ha mojado la ropa, no se seca. A lo mejor para una persona que está acostumbrada a un clima más húmedo, como puede ser pues la costa, Cataluña, Valencia, Murcia, por el sur de España, quizá no os dais cuenta. Para los que somos de interior, no se seca, ¿vale? Entonces, ¿qué os propongo? Que intentéis lo mínimo posible mojaros, llevaros un buen chubasquero, unos buenos zapatos, para evitar eso, ¿vale? Nosotros terminamos con todos los secadores de todos los hoteles usándolos y
teníamos en el coche que parecía el tendedero de tu casa. Para intentar un poco que con el sol se secara. Mirar con el sol es un buen consejo, con el sol en el coche, en la bandeja del coche y un poco por los asientos de atrás, en nuestro caso que no llevábamos a nadie, sí que es una buena opción para que algo se seque. ¿Qué más tenéis que tener en cuenta? Los horarios. Anochece bastante pronto, depende de la zona, pero 5 y algo, 6 es de noche, ¿vale? Pero esto no solamente influye porque a lo mejor puedes decir, bueno, pues yo estoy acostumbrado a que en invierno más o menos es la hora a la que anochece en donde yo vivo. Pero ellos cierran todo, es decir, cuando ya es de noche y cuando ya está, ya se ha acabado la vida y ya no hay nada más, ¿vale? Entonces, si queréis ver algo, tenéis que madrugar, 6 7 de la mañana, ¿vale? Porque si no, no vais a hacer nada y no vais a ver nada. A las 5 de la tarde, incluso en muchos sitios antes, está todo cerrado. La hora que os recomiendo de comer, 12 1. Más tarde no. ¿Por qué? Porque al final te vas a atrasar con la comida. Ya sabemos que los españoles comemos tarde, ¿vale? Pero te vas a atrasar con la comida, no vas a tener hambre para la cena. Y a las 5, 5 y media, se ha acabado la cena, ya no tenéis más cena, ¿vale? En ningún sitio vais a encontrar, a lo mejor alguno hasta las 7 de la tarde. Es verdad que nosotros al principio comíamos y cenábamos más pronto y como que un poco nos fuimos retrasando, ¿vale? También es verdad que nosotros, nuestro viaje terminó en un todo incluido y sabemos que al final los todo incluido te dan otro tipo de servicio y bastante más tarde. Pero lo que sí es muy importante es levantaros pronto, aprovechad el jet lag, que todavía no os habéis acostumbrado a los horarios de Costa Rica, para no levantarse tarde y no ir todo tarde. Al final, si yo desayuno pronto, voy a tener ganas de comer antes y voy a tener ganas de cenar antes, ¿vale? ¿Qué otra cosa tenéis que tener en cuenta en cuanto a la moneda? Como pasa en casi todos los países de Latinoamérica, la moneda es bastante barata. Hay mucha gente que cuando va a Latinoamérica se lleva dólares. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una forma al final de depreciar la moneda. Yo a cada país que voy lo que pretendo es o no influir o por lo menos influir para bien. Si yo a cada país que voy en lugar de pagar con su moneda pago con dólares, no estoy influyendo positivamente en el país. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Lo que sí tener en cuenta es que hay muchos sitios donde no vais a poder pagar con tarjeta porque, como os digo, para todo es muy natural y es pura vida. Entonces, os recomiendo que llevéis dinero en efectivo. Sé que es un rollo, pero bueno, también tener en cuenta que al final los bancos al cambio de divisa nos cobran comisión. Y aunque no te cobren una comisión de colones a euros, te la van a cobrar con dólares. Entonces, al final es lo mismo. En cuanto a coche, yo os recomiendo que cojáis coche, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final todo parte de San José, que está pues más o menos como en el centro hacia abajo. Si de verdad queréis ver el país, muchas veces vais a tener que volver a San José y quizá no os interese. Entonces, es bastante cómodo coger un coche. Te mueves bastante bien. Es cierto que hay momentos en los que es bastante caótico, pero sobre todo en las ciudades. Más allá de las ciudades, la verdad que más o menos son carreteras tranquilas y tampoco pueden ir muy rápido, que ahora os contaré el que no pueden ir muy rápido. Os recomiendo un 4x4, porque o similar, nosotros pedimos un 4x4, yo de coche sé cero, y nos dieron pues como una especie de sub, pero que sí tenía la parte de 4x4. Entonces, hay terrenos, las carreteras no son muy buenas, es más, es que en España, en Europa, estamos acostumbrados a otro tipo de carreteras muy diferentes y quizá lo que para ellos es normal, a nosotros nos rechina un poco. Hay carreteras que de repente llega un momento que sigue siendo el mismo nombre, pero pasa de ser carretera a camino de tierra, pero camino de tierra con piedras. Si no tienes un 4x4, te puede dar un poco de cosa a lo mejor meterte por esta carretera, pero es que yo tengo que meterme por aquí porque tengo que seguir. Entonces, yo os aconsejaría 100% que cojáis un todoterreno. También nos ocurrió, claro, es época de lluvias, que nos encontramos una vez con un río que se había desbordado. Por lo visto no es lo más habitual, pero de vez en cuando sí pasa, ¿vale? Gracias a que tuvimos el 4x4 pasamos por él. Aún así,
nos lo pensamos bastante si nos dábamos la vuelta o no. Pero con un coche normal por ese río no hubiéramos pasado. ¿Qué más? Bueno, distancia. Esto hay que tenerlo muy presente para ir a Costa Rica. Yo puedo decir que del punto A al punto B hay 200 kilómetros y tardar 4 horas, 3 horas. Algo que nosotros no estamos acostumbrados. Porque no se puede ir a más de 80. Hay un par de carreteras que te dejan ir a 90, pero no es lo habitual. Pero es que aún así hay muy pocas veces que vais a ir a más de 80. O 80, o menos de... O en el límite, ¿vale? ¿Por qué? Porque de repente se me puede cruzar un animal, porque me encuentro con un camino de tierra y tengo que ir a 20 o a 10, porque son todo lo que nosotros llamamos nacionales, no hay dos carriles. Es verdad que estaban haciendo una de las carreteras, una de las principales, estaban haciéndola mejor, estaban poniendo carriles, pero no es lo habitual y no es lo que os vais a encontrar la mayoría de los días que estéis en Costa Rica. Entonces, bueno, lo que sí, tenerlo en cuenta para tomároslo con calma y que no pasa nada, estoy de vacaciones, no me hace falta correr. ¿Qué más deciros? Bueno, en cuanto a GPS, a nosotros nos preocupaba bastante. ¿Por qué? Porque al final no teníamos una conexión a internet. Tengo que decir que estuvo muy bien y nos ayudó los últimos días, que nos dieron una tarjeta SIM y los del alquiler del coche y la usamos para alguna cosilla para que actualizara y demás. Pero por norma general estuvimos sin internet, pero no hubo problema al final. Nos preocupamos mucho de tener GPS, pero la verdad es que estuvo muy bien. Me descargué en Maps los planos de Costa Rica y me funcionó bastante bien. Es decir, tengo que decir que al final usé, creo que 2 días el GPS, estuvimos alrededor de 15 días allí, porque veía que me era muchísimo más fácil y me daba muchísima más información mi móvil con una aplicación que yo ya estoy acostumbrada a un GPS que al final tampoco es una maravilla. Nunca había cogido un GPS, ¿vale? Quizás son todos así o no, o me dieron el malo, no lo sé, pero sinceramente si os lo estáis planteando, podéis hacer pruebas en el sentido de que a lo mejor me quito internet y voy por alrededor de mi casa a ver si de verdad me funciona bien la opción, pero os digo que me pareció una maravilla y lo usamos para todo, ¿vale? En cuanto a telefonía, bueno, deciros, nosotros ya digo que no habíamos pensado coger ninguna tarjeta. Allí no funciona nuestra red de telefonía, o no en la mayoría de los casos, pero bueno, en el fondo tampoco queríamos hacer llamadas, no nos importaba. Pero lo que sí tenéis que tener en cuenta es que hay 2 tipos de tarjetas, ¿vale? Hay una para llamadas y otra para internet. Y son como una especie de tarjetas prepago en todos los casos. Podéis comprar una, no sé deciros cuánto vale exactamente, pero bueno, ya lo que consideréis. La tarjeta de internet, al final es que en todos los sitios hay wifi. Entonces, realmente no necesito tener 24 horas de internet. Es lo que nosotros creímos y no nos fue mal. ¿Que consideréis que sí? Pues lo podéis comprar casi en todos los sitios, en gasolineras, en supermercados, en muchas tiendas que hay como de alimentación, ¿no? Y no son muy caras realmente. O sea que, bueno, si os lo planteáis, la verdad no es una mala opción y no os va a salir muy caro. En cuanto a naturaleza, quería volver un poco a esto porque creo que pura vida lo merece, ¿vale? ¿Por qué? Tener en cuenta que hay animalitos por todos lados, todo tipo de animalitos, ¿vale? No pasa nada, la mayoría no son peligrosos. Es verdad que vimos muchos animales que nosotros no conocíamos y al final, bueno, pues es un poco esto de que no voy a acercarme o no voy a tocar este animal porque no sé si es peligroso o no, pero es mera prevención. Por lo general no hay ningún problema y aquellos que a lo mejor te pueden provocar un problema, no es un problema grande, no te va a matar la mayoría de animales, pero sí tener en cuenta, sobre todo y muy importante, que los animales entran en los sitios. Quiero decir, a lo mejor no va a entrar un oso, un mono, un perezoso, pero sí que te puede entrar otro tipo de bichitos más pequeños y a lo mejor darte la noche en la habitación. Por favor, tener muy en cuenta que cada vez que entréis y salgáis de la habitación, cerrar la puerta, cerrar todo. Está genial que en todas las habitaciones, en las ventanas hay mosquiteras para que se ventile, porque si no, la humedad es horrible. Entonces, vosotros abrís vuestra ventana, dejáis la mosquitera puesta y ya no entra nada.
En cuanto a mosquitera, sí que deciros que compraros, es altamente recomendable compraros un repelente, ¿vale? Hay momentos en los que nos acribillaban. Era horrible. Y es verdad que con el repelente, nosotros nos compramos allí uno el primer día, segundo día que llegamos, en Tortuguero, porque consideramos que quizá iban a estar más preparados para el tipo de mosquitos que hay allí. Y es verdad que hacía bastante, no hacía 100%, es decir, a mí me siguieron picando, pero no picaban de la misma forma, ¿vale? Y estos, a lo mejor en España te pica el mosquito, te pica un rato y al rato ya no tienes ni bulto. No, aquí no. Aquí te duran 2, 3 días los bultos. Es verdad que no te pica igual, te pica muchísimo menos. Al final yo personalmente lo agradezco, no sé vosotros. Pero bueno, sí que tengáis cuenta que es muy importante tener un repelente. Y además, depende de en qué zonas. Más zona de interior de montaña, muchísimo más. En la costa es verdad que se nota que pican mucho menos. Cuanto más naturaleza al final, más van a picar, ¿vale? En cuanto a naturaleza y animalitos, sí que os recomiendo, además si os gusta hacer fotos, animales y demás, que llevéis la cámara preparada siempre. A mí me lo dijeron el primer día, yo no hice ni caso, a mí especialmente no me gustan mucho los animales y terminé haciéndole foto a todo. Y además había momentos en los que no sabíamos a qué le estábamos haciendo foto. Pero además son animales en muchos casos muy diferentes. Por ejemplo, hay una tortuga que le llaman una rana que le llaman la blue jeans, que es naranja y azul, que es preciosa. Yo me enamoré de la tortuga. Entonces, bueno, pues ya lo que consideréis. Incluso vas por la carretera y te vas a parar porque el animalito está cruzando y vas a querer hacer foto. Nosotros nos tuvimos que parar porque había un rebaño, creo que no eran de ovejas, de cabras, creo que era. Nos paramos y estuvimos un rato haciéndole el vídeo a las cabras hasta que ya se quitaron de la carretera y pudimos pasar. ¿Qué más deciros? Seguridad, muy importante, ¿vale? Costa Rica es un lugar seguro. Es verdad que tiene, o por lo menos es lo que a mí me han transmitido siempre, bastante mala fama a todo Latinoamérica. No es cierto, hay países que no. Muy seguro, tanto que yo pregunté que me dijeran por favor sitios inseguros y lo primero que me dijeron es no hay peligro en ningún sitio, es seguro. Sí que te recomiendan algunas zonas que tengas especial cuidado, ¿vale? De hecho, en una de ellas nosotros estuvimos durmiendo y no tuvimos problema. Sobre todo los cascos urbanos por la noche, eso sí que vimos muchísima diferencia. No os va a pasar nada seguramente, pero ya viene otro tipo de gente que a lo mejor viene a pedir, a lo mejor viene a robar y os puede crear inseguridad. Entonces, mi recomendación es que en los cascos urbanos por la noche no salgáis. Os vais a cenar un poco antes de que anochezca y os vais al hotel a dormir, que mañana hay que levantarse muy pronto, ¿vale? Sí que hay otras zonas que a lo mejor estaría bien que tuvierais en cuenta y que recordéis, pero bueno, simplemente para tener cuidado, que son Tamarindo, que está por el lado del Pacífico, Jacó, que es la zona que está como por abajo en Punta Arenas, y sí un poco más como por debajo de Jacó, toda esa zona. En Limón me han hablado bastante mal, pero nosotros no fuimos y tampoco hemos oído realmente que haya pasado nada a nadie. No quita que a lo mejor sí haya pasado, ¿vale? Y también tenéis que tener en cuenta que creo que esto es algo como bastante de lógica, pero bueno, que no dejéis nada a la vista en el coche. Además lo mío, la verdad es que llegó a ser un poco obsesión de hasta una bolsa de plástico por si imaginan que hay algo en la bolsa. Yo cogía, la metía en el maletero, pero bueno, creo que igual que os puede pasar en vuestra ciudad, que al final si yo dejo algo a la vista me pueden abrir el coche y quitármelo, no me van a hacer nada más y es un coche de alquiler, pero a mí ya me está molestando porque yo ya tengo que hablar con la empresa de alquiler. Tenemos la sensación de que no es igual que lo que estamos acostumbrados, que yo a lo mejor llamo y en media hora, una hora ha venido una grúa y se la ha llevado. Entonces, bueno, te fastidia el viaje, tenerlo en cuenta. Y también hay una cosa, bajo mi punto de vista, bastante positiva, que yo he visto en cualquier sitio cuando he salido de Europa, que es que en todos los hoteles hay caja fuerte. Me parece maravilloso, porque al final a mí me da una seguridad, y más en este tipo de países a lo mejor que conozco menos, y es que yo
puedo coger tranquilamente. Yo todos los días llegaba al hotel, metía mis pasaportes, mi dinero, y podía ir tranquila. Yo os recomiendo, de hecho os lo suelen recomendar, que metáis las cosas en la caja fuerte. Al final no las vais a necesitar, en lugar de dejarlas tiradas por la habitación, meted las cosas importantes, que no pasa nada y estéis tranquilos, ¿vale? En cuanto a comida, bueno, la verdad es que, como os he dicho, al cambio salimos bastante ganando, pero es que encima es un país bastante barato. Nos recomendaron los primeros días ir a sodas. Un soda es como una especie de restaurante económico traducido, algo así, ¿vale? Suelen ser sitios de comida tradicional, es decir, os vais a encontrar sobre todo casados, gallo pintos, y te ponen comida riquísima, súper natural, súper casera, hecha en el momento, está genial, ¿vale? Es verdad que tenéis que tener cuidado. Un día nos pasó que siempre buscábamos sodas y llegamos a uno y era un restaurante chino. No era mi idea de comer en un restaurante chino en Costa Rica. En Costa Rica yo quiero comer comida de Costa Rica. Aún así comimos y comimos muy bien. No era un chino como lo que yo estoy acostumbrada. Era una mezcla un poco entre comida de Costa Rica y comida china. Pero bueno, la verdad es que hemos comido fabuloso. Y bueno, en relación a esto sí que deciros, además precisamente nosotros que somos muy de bebidas carbonatadas, de muy refresco, que os vais a volver locos con los zumos. Yo he bebido zumos de frutas que a día de hoy no sé lo que son. Frutas rarísimas, buenísimas, unos zumos naturales que parecen recién cogidos del campo, ¿vale? Os van a encantar y es una alternativa súper saludable a un refresco. Os los hacen en el momento prácticamente y en el soda los podéis encontrar, pero es que en cualquier sitio, en cualquier restaurante de Costa Rica tienen zumos naturales, cosa que me encantaría, por favor, señores de la restauración de España, me encantaría que empezarais a hacer lo mismo. ¿Qué más? Bueno, pues como os he dicho, cena entre las 5 o 6, comida a las 12, 1, y por favor tomároslo con calma, son muy lentos. ¿Por qué? Porque te hacen la comida al momento. Tú aquí cuando vas a un restaurante ya tienen la comida prácticamente hecha, allí no, te la hacen en ese momento. Entonces, ¿cuánto tardas tú en hacer la comida a tu casa? ¿Qué pasa? Que yo estoy de turismo, quiero ir a un sitio y a lo mejor tardo 2 horas en comer. Ya me has fastidiado la mitad del día, pero bueno, lo que os digo, estéis de vacaciones, tomároslo con calma. En cuanto al tabaco, por los que fumáis, nosotros fumamos y yo me sentí como una verdadera delincuente en todos los sitios. No te dejan fumar en ningún sitio, solamente en la calle, en los coches tampoco, en los parques nacionales tampoco, en los hoteles, en muchos sitios es que ni siquiera hay un sitio para fumar, te tienes que salir a la calle. Entonces, bueno, pues fumar en la calle. Yo llegó un momento, la verdad, que me sentía un poco mal. De hecho, nos ocurrió una cosa, y es que nos encontramos con la policía y casi que nos querían registrar el coche porque estábamos fumando. Porque es como que un poco lo consideran como que es otra droga. Es decir, sí, es legal fumar, pero un poco una droga de si tú estás fumando eso, puede que sea otra cosa. Es más, también deciros que luego nos contaron que los españoles tenemos fama de que cuando vamos allí vamos a por otro tipo de sustancias, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, mirar muy bien en qué sitio se puede fumar y en qué no. En la mayoría de los casos solamente os van a dar un aviso, pero bueno, os tengo que decir que algún problema hemos tenido con ese tema. También es verdad que el tabaco es muy barato, como el resto del país, pero no podéis traer, la política de aduana de nuestro país, no podéis traer más de un cartón por persona. También tenedlo en cuenta, en este caso nosotros lo cumplimos, pero es verdad que en un viaje anterior, que también veníamos de Latinoamérica, no lo miramos, no lo cumplimos y tuvimos que pagar a los señores de Hacienda. Así que bueno, que lo tengáis en cuenta. En cuanto a parques nacionales, tenéis que tener presente que esto es algo muy raro para nosotros. Un parque nacional, es del Estado. Allí no. Allí hay una parte que es del Estado y otra parte que no. Es decir, por ejemplo, nos pasó
si no recuerdo mal, en el volcán Arenal, que tiene como 3 entradas, 3 seguidas en la carretera, ¿vale? La primera es privada, la segunda es privada y la tercera es pública. Yo os digo lo mismo que os he dicho siempre. Yo cuando voy a un país, yo quiero hacer algo positivo por él. Prefiero darle el dinero al Estado que darle el dinero a una explotación privada que en muchos casos ni siquiera se queda en el país. Porque hay muchos que son de Estados Unidos. Entonces, bueno, ya depende de lo que queráis ver y hacer, pero que no os sorprenda que haya diferentes mapas de un mismo parque nacional. Porque no deja de ser un parque nacional, ¿vale? Y por último, bueno, pues os quiero dejar un poquito para que tengáis alguna idea, por supuesto es mi opinión, nunca la vuestra, pero de sitios a los que a lo mejor podéis ir porque yo os haya dicho que me ha gustado más, que a lo mejor a vosotros no, pero bueno, sitios que me han gustado más y menos, ¿vale? El primero que me fascinó, ya llevábamos muchísimos días de viaje y estábamos muy cansados y habíamos andado muchísimo y no me apetecía nada ir porque me esperaba lo mismo. Los parques nacionales, depende de por dónde vayas, son duros, ¿vale? Porque como hemos dicho, todo es natural. Y me fascinó, me sorprendió y es mi lugar favorito de Costa Rica, es Río Celeste y los Teñideros, ¿vale? Que está en Alajuela. Me pareció increíble. Está hacia, para que me entendáis, noroeste del país, centro más que norte, pero bueno, más o menos por esa zona, como por encima del lago de Arenal. Increíble, precioso, un río azul, un color azul, la cascada precioso, incluso el camino, aunque sí era duro, y es verdad que nos costó ya un poco hacerlo, pero para mí, indispensable. Y tantas veces vuelvo a Costa Rica, tantas veces voy a volver a Río Celeste. ¿Qué más? Zarcero, veréis, esto fue muy curioso, es un pueblito muy chiquitito cerca de San José, y nosotros fuimos a la vuelta, ya el último día dormimos en San José para coger ya el avión, pero el día anterior pues nos cruzamos con una pareja muy simpática de Costa Rica, de Heredia, y les preguntamos que si nos aconsejaban algún sitio para ir. ¿Por qué? Porque al final estábamos en Guanacaste, en la costa del Pacífico, nos teníamos que recorrer medio país con sus distancias y sus velocidades, pero como que no nos apetecía él, me monto en el coche, me voy hasta San José, yo ya he visto San José porque vine el primer día, me voy a dormir y no hago nada más, ¿vale? Y nos dijeron, oye, pues podéis ir. Era un pueblo chiquitito, pero no sé, tenía un encanto increíble. Si queréis verlo, todo esto que os estoy diciendo, Río Celeste, San José, podéis ver nuestro otro vídeo de viajeando en Costa Rica, ¿vale? Que os vais a encontrar unas cuantas imágenes. No sé, como muy de película, muy de Alicia en el País de las Maravillas. Me pareció precioso. Luego también, de rebote, fuimos a una playa por el Pacífico, que está cerca, ya un poco hacia arriba, llegando a Nicaragua, por decirlo de alguna forma. En realidad nosotros íbamos a otra playa, pero el GPS nos indicó ahí. Luego nos dimos cuenta que esa no era la playa. Pero nos gustó mucho más que la otra playa, aunque la otra no la habían recomendado. Y es Playa Coyotera, ¿vale? Es como una especie, también lo tenéis en el otro vídeo. Es como una especie de 2 playas. En medio hay como un trozo así como más alto, con una vegetación que parece como que está haciendo forma de arco precioso, ¿vale? Es verdad que a lo mejor fue aquel día, pero bueno, que tiene bastante oleaje. Pero bueno, nos dimos un bañito súper tranquilo, porque es que estábamos solos. Cuando nosotros llegamos se iba un coche y luego solamente nos encontramos una excursión de quad, nada más. No vimos a nadie más en aquella playa. Tiene un acceso bastante fácil en comparación con el resto de caminos del país. O sea que me pareció muy agradable. No íbamos buscando nada en concreto, no lo encontramos por casualidad, íbamos un poco investigando a ver qué había y qué no había. Pero bueno, no sé, a mí me pareció bastante bonito. Luego también os quiero hablar de pues, sitios que me decepcionaron bastante, ¿vale? El primero y principal, que está en Guanacaste, es la Catarata Llanos Cortés. Me decepcionó muchísimo, me enfadé. Debo deciros que me enfadé. Me cobraron una entrada cuando no había leído que cobraran entrada. Luego me contaron la historia de que es que a lo mejor por ser turista no estimaron. Bueno, no sé cómo fue,
pero yo había visto que estaba muy bien, tenía muy buenas valoraciones y fue horrible, sucia, fea, todo. Encima, entiendo que a lo mejor en época de lluvia tiene más flujo y empieza a ser un poco más peligroso estar debajo de la cascada, pero había una tira como en medio, estaba la cascada con el trozo de playa y había una tira como en medio para que no pasaras a la cascada. Vale. Luego, para irte como a otra zona que podías subir, que había más trozo, que yo lo había mirado, había un mirador, lo había leído, que se podía entrar, es que me sentí tan observada que ya no quise nada más. O sea, me fui. Estuvimos un rato bañándonos y nos fuimos. Porque había como 3 personas que me decían que si quería subir, me daban como a entender que les tenía que pagar cuando ya había pagado para hacerme de guía para subir. Veréis, yo tengo un problema. A mí no me gusta ir en tour, no me gusta ir a sitios turísticos y no me gusta tener a una persona siguiéndome. Yo quiero ir a hacer mis cosas tranquilamente el tiempo que yo quiera. Entonces, no sé, de hecho pasó porque al lado de la casa, o sea, en el trozo de playa, la cascada hacía como un río y al otro lado había muy poca altura del río y al otro lado pues ya había otro trozo que subía como al mirador. Entonces yo me fui como nadando, cruzando el río y me subí. No hice nada más, me subí a la tierra. Tenía a 3 señores desde la otra punta de la orilla mirándome. Yo me sentí muy mal y no quise volver y bueno, me pareció muy mal. Luego, otra cosa que vamos a decir me gustó menos, tampoco puedo decir que no me gustara, pero me decepcionó un poco, fue el Parque Nacional de Volcán Arenal, porque vi como que anduvimos mucho para no ver nada. Esa fue mi sensación, quizá por otra persona no, pero subí una cuesta enorme, no me gustan las cuestas, y cuando llegué arriba no veía nada, veía un poquito del lago, del volcán, lo que había al otro lado del lago, la zona de Monteverde y demás, pero nada más. Entonces, no sé. Sí que tengo que deciros que dentro de esa entrada del Parque Nacional incluye otra entrada que hay como a otra zona del lago del volcán, que fuimos por la tarde, y a mí me pareció chulísimo. Prácticamente no había nadie, es verdad que había llovido muchísimo y nosotros los 2 aventureros con el chubasquero nos fuimos para allá. Quizá en otro momento hubiera habido más gente, pero me pareció mucho más bonito. Y sobre todo no había cuestas casi. Y bueno, pues qué más comentaros, que a lo mejor vosotros podéis aprender de esto, porque me dio un poco de rabia. Era un viaje que no habíamos planeado así, que se dieron las situaciones y decidimos ir allí, íbamos a ir a otro sitio. Entonces, a mí me faltaron días y me faltaron cosas que hacer y que ver. Me faltó ver la zona de Limón, la zona del Caribe, que prácticamente lo único que vimos fue Tortuguero, muy recomendado también, muy bonito. También me faltó, pues, o sea, lo que es toda esa zona de la costa hacia Nicaragua y hacia Panamá. Me faltó también bastante del sur, tirando hacia Panamá. También me apetecía un poco, bueno, tampoco vimos Manuel Antonio, que es un parque súper recomendado por todo el mundo. Punta Arenas, que es la zona como del sur de Costa Rica, pero antes del trocito este que veréis en el mapa, que es una península. No sé, no tiene nada especial, pero sí que había leído que es la playa de los costarricenses, que prácticamente es todo de ellos. Y bueno, pues yo queriéndome salir de la zona turística me hubiera apetecido ir. Estuvimos pensando ir, al final no pudimos. También me hubiera gustado ver Montezuma, me quedé con muchas ganas. Montezuma, si veis el mapa, está al sur del todo, en el oeste, que hay como lo que os comentaba, una especie de península debajo de Guanacaste, por la zona del Pacífico. Y no sé, la verdad es que había leído mucho de ello, es como un sitio muy hippie, muy... ¿Qué ocurre? Que había mucha distancia desde nuestro hotel, me lo planteé después de que cogiéramos el viaje. Y por lo visto, bueno, luego me contaron que las carreteras las habían mejorado un poco, pero por lo visto es una zona bastante complicada en cuanto a carretera. Pues que no es para un viaje de un día, lo que suele hacer la gente es que va allí, se queda a dormir por lo menos una noche y luego desde más o menos esa zona sale un ferry hacia Punta Arenas, que ya a lo mejor puedes conectar en coche, es decir, meter el coche en el ferry y puedes conectar el coche en coche con San José, que no hay mucha distancia, entre comillas, 3 horas creo que eran, algo así.
Y bueno, pues eso es todo lo que os quería contar. No olvidaros, si tenéis alguna pregunta, de dejarlo en los comentarios y os la resolveré si puedo, si no seguro que hay alguien que puede resolverlas. Si habéis ido y habéis visto otro sitio que os haya gustado, también lo podéis comentar para ayudar a otros viajeros. Y sobre todo, y muy importante, no olvidéis darle al botoncito de por aquí abajo de suscribir, darle a la campanita si os ha gustado el vídeo, para que todos los vídeos que vayamos colgando sobre viajes podáis verlos y así no os perdéis nada.